Un saludo muy especial a todos los televidentes, pero no solamente televidentes, ciudadanos y ciudadanos que ejercen el derecho al voto en una democracia. El senador Juan Manuel Galán nos ha invitado a compartir este espacio para una rendición de cuentas. Generalmente las democracias más evolucionadas, los senadores, los representantes, tienen un contacto permanente con sus electores, les cuentan qué han hecho, cómo han defendido sus derechos, y eso suena un poco atípico en Colombia. Por eso quiero saludar al senador Juan Manuel Galán y preguntarle de dónde nace esa iniciativa de tener ese contacto más cercano con sus electores. Hola Diana Sofía, pues primero que todo muchas gracias por aceptar esta invitación de honrarnos con tu presencia, y la rendición de cuentas pues ha sido un ejercicio que hemos venido realizando en los últimos años desde que somos miembros del Senado de la República, para informarle directamente a los electores cuál ha sido la gestión, los proyectos que hemos impulsado como ponentes, como autores, los debates de control político. Muchas veces en la labor del Congreso de la República pasa desapercibida la gestión de un parlamentario en materia de control político, que es una función de vital importancia para una democracia. No solamente nos pueden medir a los congresistas por el número de leyes que aprobamos y votamos, sino también los debates de control político sobre el gobierno nacional, sus políticas, sus proyectos, la manera como ejecuta el presupuesto de la nación que nosotros aprobamos acá, es garantía para que la ciudadanía sienta que está bien representada, está bien interpretada y que sus intereses se están defendiendo. ¿Cómo mantiene usted ese contacto permanente con la gente que votó por usted? Bueno, antes los políticos podían recorrer las plazas públicas, podrían ir a los sitios más apartados, la propia seguridad ya no los deja desplazarse. Tengo entendido que cuando estaban debatiendo la ley Lleras, hubo una plataforma virtual, algo muy novedoso para el ejercicio de la democracia en Colombia. ¿Nos comparte cómo fue? Pues sí, la ley Lleras, llamada así por algunos ciudadanos internautas, era una ley que buscaba regular el tema de propiedad intelectual y derechos de autor en Internet, y se sintió como una restricción a la libertad de las personas para acceder a contenidos de Internet. Realmente el espíritu de esta ley era que nadie pudiera montar negocios con el trabajo ajeno, que es lo que ocurre con la piratería de libros o de películas o de música. Entonces hicimos un ejercicio experimental de, a través de las redes sociales, de los mecanismos nuevos de interacción con los ciudadanos, poder tener una relación para que ellos hicieran propuestas al articulado que se estaba discutiendo. ¿Y los ciudadanos se movieron, le contestaban, se comunicaban? ¿Fue exitoso el...? Pues se generó una gran reacción, sobre todo en redes ya organizadas de ciudadanos internautas que empezaron a tomar el proceso muy en serio y ya no hacían críticas al aire o lanzaban ataques o insultos a veces al aire, sino que empezaron con una actitud más propositiva, más de propuesta, más de construcción de algo entre todos. Y generó mucha confianza este proceso entre los ciudadanos, que al principio tenían mucha desconfianza, mucha suspicacia sobre lo que se estaba haciendo con este proyecto de ley. Entonces, en la medida en que los ciudadanos se interesan, participan, se involucran, se informan, se apropian, sí, se va generando esta confianza que es vital para un proceso productivo de construcción de un proyecto de ley. ¿Y ya lo dejaron en paz los hackers o no? Pues sí, parece que ya nos dejaron en paz, pero pues seguimos con la página de internet nuestra como un mecanismo también de interacción y de comunicación y de información a los ciudadanos y a los electores. Al mirar uno todo el trabajo que usted ha hecho, se da cuenta que está muy orientado al fortalecimiento institucional, los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, que todavía nos falta mucho, sobre todo en materia electoral. Y aquí veo que usted en el proyecto de ley de reforma al Código Electoral ha tenido
pues un liderazgo muy propio. ¿Cómo ha sido ese proyecto y cómo ha sido ese tránsito? Pues yo creo que eso un poco lo recibí como ejemplo en mi casa. Mi padre siempre hablaba del sistema electoral, siempre hablaba de la necesidad de generar una institución democrática, la más básica de todas, que son las elecciones, cómo se organizan las elecciones, que no haya fraude, que se respete la voluntad popular en las urnas y que quienes están elegidos realmente salgan elegidos porque el pueblo quiso que estuvieran ahí representando y no porque se roben las elecciones o compren votos o cometan fraudes. Y si podemos tener esperanza algún día, porque es que con la inseguridad, con la corrupción, con lo que uno ve, hay desesperanza cuando vota y dice mi voto sí estará contado donde es, o mi voto se lo habrán sumado a otro, o mi voto ni siquiera lo sumaron. O uno ve a muchos políticos de bien también, porque hay mucha gente que está haciendo su trabajo bien hecho, desesperados, cuidando mesas. ¿Cómo es que vamos a salir de esa situación? Pues hay un ingrediente cultural que es el que tú estás subrayando, que es fundamental. Nosotros no vamos a cambiar la realidad cultural política de nuestro país con una ley. Hay que adelantar procesos pedagógicos de formación política y ciudadana, de competencias ciudadanas, para que la gente sea consciente de la importancia de cuidar nuestro proceso electoral, porque define las reglas a través de las cuales se reparte el poder. Pero el código es necesario, ¿por qué? Porque hay una gran dispersión de normas. Imagínate tú que tenemos un código vigente del año de 1986, en donde se habla de la papeleta, que desapareció antes de que muriera mi padre. ¿La tinta también? ¿No? La tinta indeleble se menciona, se menciona la repartición del Frente Nacional de la Registraduría en las regiones para un conservador y un liberal, de modo que ese código no se puede dejar vigente, hay que actualizarlo porque en el entretanto hubo una constitución del 91, varias reformas políticas, la realidad del plan de ordenamiento territorial, los POT, la ley de ordenamiento territorial que genera unas nuevas realidades geográficas, regionales y culturales que hay que tomar en cuenta. Entonces, en un solo código nosotros queremos darle seguridad jurídica a la normatividad en materia electoral, coherencia, integralidad, y que todos los ciudadanos, las autoridades, los candidatos sepan a dónde ir para conocer las reglas del juego electoral y no tengan que ir a 40 normas diferentes para saber cuáles son las reglas de juego. Hay cosas muy novedosas para nosotros, como el voto electrónico, la paridad, el cambio en el tiempo para hacer campaña política. ¿Por qué no nos habla un poco sobre el voto electrónico? Porque como somos desconfiados por naturaleza, pues hemos tenido razones, digo, desde el punto de vista del ciudadano corriente, uno piensa, si ya mi huella la tienen registrada en varias partes, no falta sino que también la huella termine siendo... Claro, yo creo que hay dos instrumentos muy importantes para reducir las posibilidades de fraude electoral. Uno es el sistema de identificación del elector, es decir, que no haya suplantación de los electores. Por ejemplo, en las últimas elecciones en Soledad Atlántico, que es un municipio problemático por excelencia en materia electoral, la gente se empezó a identificar de manera biométrica para acceder al puesto de votación y esto redujo los problemas de suplantación de electores en ese municipio. La idea es que tengamos una transición, pero yo creo que tenemos que ser ambiciosos y agresivos en este sentido, de que en el 2014 lográramos los colombianos tener en los primeros 169 municipios zonificados electoralmente el voto electrónico. Esos 169 municipios representan el 70% del electorado en Colombia. El otro 30% está concentrado en zonas rurales, alejadas, aisladas, donde claro, hay problemas serios de fraude, pero creo que si diéramos ese paso en el 2014, nos ahorraríamos además fiscalmente muchos dolores de cabeza, porque esas máquinas que sirven para el voto electrónico se pueden reutilizar, el papel se pierde, todo se destruye, el daño ambiental del papel, en fin, el fraude que se comete en los escrutinios con el papel es absolutamente terrible. Hay otro punto que me llama la atención y es reducir el tiempo de campaña electoral, me imagino que por costos a 2 meses. Pero entonces, yo tengo una tesis de que la plaza pública moderna se llama televisión, pero resulta que esa televisión tiene dueños, y tiene el dueño de la puerta. Entonces el dueño de la puerta dice, usted sí entra y usted no entra. Entonces muchas veces la gente tiene que recurrir precisamente a la publicidad, a la campaña para empezar a hacerse conocer.
Entonces no sé si esa es una medida acertada o el daño viene de atrás, viene con el clientelismo, viene con esos votos amarrados o es de otra naturaleza. Pues en la última reforma política se redujo un poco el tiempo de campaña. Yo creo que también está ese tema de la saturación, si se concentra demasiado el tiempo de campaña. La saturación pues también es muy negativa para los electores, verse bombardeados de una serie de publicidades políticas a través de volantes, a través de cuñas radiales, a través de afiches y propaganda, que a veces genera más rechazo en los electores que receptividad. Yo creo que esta es una propuesta que hay que seguir debatiendo y que hay que seguir analizando, pero lo que tú mencionas es absolutamente crucial. Si nosotros no logramos que nuestras elecciones no solamente sean libres y sean justas, sino que sean competitivas, es decir, que los candidatos compitan en igualdad de condiciones mínimas, pues no vamos a tener un proceso electoral adecuado y legítimo. Es como una carrera de 100 metros en donde hay candidatos dopados que arrancan 50 metros adelante y hay candidatos mal alimentados, cansados, que arrancan 100 metros atrás. Y ahí vamos a otro tema, la infiltración del narcotráfico, de los dineros, de las BACRIM, la de todo compra esto. de votos. Pero es que a veces una persona capaz, bien intencionada, líder, que quiera transformar. Usted sabe que en el mundo político cuando van a empezar las campañas dicen eso vale miles de millones y lo tasan en miles de millones. Así o sea, es. Y puede también, pues es el horror la infiltración de todos estos dineros, pero a veces es el horror también cómo están encerrados los espacios para dar a conocer esos nombres y esas hojas de vida. Exactamente, y eso es responsabilidad de los partidos políticos en buena parte, que como organizaciones políticas deben abrir espacios para que los ciudadanos puedan sentir que tienen posibilidades de participar, acceder a los avales en las listas, tener apoyo de los partidos y respaldo con programas de formación ciudadana y política, porque a veces la relación entre un partido y un candidato es simplemente su aval y el partido se desentiende del candidato y el candidato se desentiende del partido y resulta que debe haber una identidad y una sintonía ideológica, programática entre el partido y el candidato que lo está representando en toda corporación pública, porque aquí hay personas que buscan el aval en todo el espectro político, desde el PIN hasta el Polo, donde lo repartan, donde les den el aval, no les es, importa ni qué piensa el partido, ni cuáles son sus propuestas. Así es. Bueno, otro de los temas importantes, los debates de control político. Y usted que conoce ese tema y lo ha vivido y lo ha padecido y lo ha sufrido en su familia, el tema de la violencia, el tema de, y ahora pues como eso va mutando, ¿no? Ahora todo eso lo llamamos BACRIM. Usted hizo un debate de control político hablando de cómo se habían infiltrado estas organizaciones en el 72% de los municipios del país, pero además la manera como querían infiltrar y ganarse las elecciones para tener alcaldes silenciados. Viendo los resultados de las elecciones, ¿cree que tuvo éxito esa denuncia que usted hizo, ese abrirle los ojos a sus electores? Yo creo que los electores, y en esto hay que reconocer la acción del gobierno nacional, que ha trabajado en garantizar a través de la ventanilla única de denuncias, a través de todo el proceso de que los partidos asuman más la responsabilidad política en los avales que entregan, de estudiar las hojas de vida de sus candidatos para luego no tener que revocar avales que entreguen, sino que sepan que si le entregan la confianza del partido y de la representación a un candidato es porque es un candidato que ofrece plenas garantías de transparencia, de hoja de vida, de trayectoria y de representatividad y que no va a tener nexos oscuros con mafias criminales. Hoy en día en Colombia no solamente la realidad del narcotráfico, sino de la minería ilegal y de buscar anular la capacidad del Estado en el nivel local para poder generar desarrollo, red terciaria, le conviene a esos intereses criminales para poder apoderarse no solamente de la administración y de su contratación, sino de que en alianza con estos criminales esos territorios sirvan como santuario para sus negocios ilícitos. Bueno, es inevitable tocar el tema, 1989, el asesinato de su padre, la Colombia de ese momento a la Colombia de hoy. ¿Usted cree que ha disminuido la influencia de esos grupos, llámense como se llamen, narcotráfico, BACRIM, paramilitares o todos los, como han ido mutando? ¿Qué tanta influencia tenían en ese momento y qué tanta tienen hoy?
Pues yo creo que en ese momento esos grupos representaban una amenaza violenta y corrupta muy poderosa para unas instituciones que no estaban preparadas ni por herramientas legislativas ni por fortaleza para enfrentarlas. Hoy en día tenemos unas instituciones, creo yo, más fortalecidas, con mayor capacidad de responder a ese desafío de las mafias del narcotráfico y de las BACRIM, pero siguen teniendo influencia en la política, en el Estado, en las instituciones, siguen tratando de infiltrar esas instituciones para influir en las decisiones que toman, y desafortunadamente el escándalo que hemos visto de las investigaciones por la parapolítica revelan que el grado de influencia y de penetración en la política de estos grupos criminales sigue siendo considerablemente alto, y lo que es muy necesario es que los partidos, unidos con el resto de instituciones, actúen para limitar la capacidad de estas organizaciones criminales de llevar sus candidatos a gobernaciones, alcaldías o al Congreso de la República. ¿Su familia cómo ve el avance en las investigaciones sobre el asesinato de su papá? Pues para nosotros ha sido muy importante los avances que se han logrado en el juicio que tuvimos, por ejemplo, contra el señor Santofimio, que pues logró demostrar que un magnicidio no podía quedar en la impunidad, y la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de casación pues le dio valor a las pruebas, reconoció la culpabilidad del señor Santofimio, y hoy pues ha sido reconocido culpable del asesinato de mi padre como coautor intelectual. Y la participación del Estado, yo recuerdo en ese congreso internacional donde estuvimos, donde usted decía, mi padre es una de las primeras víctimas con participación del Estado. Sí, tuvimos desafortunadamente miembros de los organismos de seguridad del Estado que participaron en esa época en alianza con estos grupos criminales para asesinar a Luis Carlos Galán. En eso miembros de la policía, miembros del DAS y miembros del Ejército Nacional lamentablemente participaron en eso, pero yo creo que hoy esas instituciones se han fortalecido, se han depurado, y quienes las lideran con un talante de respeto de los derechos humanos y de cero tolerancia a miembros de esas instituciones vinculados con grupos criminales. Necesariamente lo llevé a esa época, me acordé y recuerdo cuando usted le entrega las banderas de su padre a César Gaviria Trujillo. Quizás si eso no hubiera pasado, César Gaviria Trujillo no hubiera sido presidente de la República. Sin embargo, ahora, cuando aparece el kinder del presidente Santos, porque ahí está su hermano Carlos Fernando en transparencia, está Miguel Samper en justicia transicional, y Simón Gaviria, que de presidente único del Partido Liberal, que por insinuación del presidente Santos. Se supone que ahora el partidor le debía tocar a usted, ¿no le dio el partidor el espaldarazo del expresidente Gaviria para que fuera usted el primero en la fila? Pues yo me siento muy bien representado por Simón Gaviria en la jefatura del partido, respaldé cuando se habló de tomar esa decisión, porque yo defendía la jefatura única como institución dentro del Partido Liberal por encima de los nombres. Me parece que los partidos con direcciones colegiadas se vuelven invisibles, tienen crisis de liderazgo, crisis de representatividad, y la jefatura única le ha servido mucho al Partido Liberal. Gracias a la jefatura única del presidente Gaviria no nos acabó el presidente Uribe como quería acabarnos en el Partido Liberal. Nos logramos sostener con una oposición responsable, con argumentos de control político, que el tiempo terminó dándonos la razón sobre debates del control político que nosotros lideramos en el Congreso, como los falsos positivos, como agroingreso seguro. Entonces usted avala, respeta y reconoce la autoridad de Simón Gaviria como jefe único del Partido Liberal. Por supuesto. Como jefe del kinder. Y lo acompañaré para trabajar porque su gestión sea una gestión exitosa, porque si le va bien a él, nos va bien a todos en el Partido Liberal. O sea, que le gusta la estructura del kinder de Santos. Sí. Bueno, hablando también de cosas que tienen que ver con, digamos, con nuestra democracia y con nuestra salud física y mental, todo este proyecto de ley de tratamiento de consumo de sustancias psicoactivas, también usted ha tenido un liderazgo en la comisión primera.
Para los que no somos expertos en el tema, da la sensación de que el problema dejara de ser de las familias y ahora se lo trasladamos al Estado colombiano. El problema es una responsabilidad compartida, porque en Colombia muchos años vivimos del mito de que éramos un país solamente productor, pero la realidad nos está demostrando de que nos hemos convertido en un país consumidor. El problema de consumo de sustancias psicoactivas, tanto lícitas como ilícitas, es un grave problema de salud pública que está asociado al otro gran problema de salud pública en nuestro país, que es la salud mental. Y los consumos altos de alcohol en la sociedad, el daño que causan no solamente por los conductores ebrios que matan a personas en la calle, sino por las familias que destruyen, el maltrato familiar, el abuso sexual, pues nos imponen la necesidad urgente de legislar sobre la materia, especialmente en prevención. Colombia se ha dedicado a un enfoque represivo, prohibitivo, de castigo, pero no se ha preocupado lo suficiente por la prevención del consumo de estas sustancias. Y queremos generar conciencia de que es muy importante invertir recursos considerables en la prevención, que mucha gente tiene una visión errada de lo que es la prevención. Hay gente que cree que es colgar afiches, o que es hacer talleres y seminarios, o poner a un niño en la radio a que diga que la mata que mata. Eso no es prevención. Prevención tiene que ver con abordar problemas estructurales en Colombia serios, sociales, que no hemos enfrentado, como que por ejemplo el 50% de los bebés que nacen en Colombia cada año nacen sin padres responsables. Eso ya es un factor del riesgo muy grande para las madres cabeza de hogar solitarias que deben salir a trabajar y sustentar su hogar mientras sus hijos están solos, a merced del combo o los amigos de la calle, que los llevan y los incitan a consumir este tipo de sustancias y caen en la trampa de la droga. Pero esencialmente es quitar el paradigma de que detrás de un consumidor debemos poner un policía, para poner el paradigma que detrás de un consumidor hay que poner un médico, hay que poner un maestro, hay que poner una serie de un entorno favorable social que le permita a esta persona no caer en la trampa de la droga con prevención, pero si cae, rehabilitarla y darle el derecho a un tratamiento médico adecuado. Nos veríamos, como sucede en algunos países, que gente ya muy enferma, muy dependiente, le terminan dando la droga. Pues, ¿El Estado? Pues hay experiencias como por ejemplo la experiencia noruega, en donde las personas adictas a la heroína tienen comedores y tienen por ejemplo lugares donde les entregan una jeringa esterilizada para poder consumir este tipo de sustancias y les dan un tratamiento de rehabilitación. Yo creo que una de las ideas del proyecto que hemos impulsado de declarar la adicción como una enfermedad en Colombia, de reconocer que la adicción es una enfermedad, es poder empezar a generar una conciencia y unos recursos en el sistema de salud para tratar a las personas a través de un andamiaje de salud pública, un tratamiento médico, que hoy en día es inasequible para muchas personas que no tienen los recursos para acceder a un tratamiento de calidad. Y las instituciones que hacen tratamiento y rehabilitación de adictos, muchas de ellas no cumplen con estándares mínimos. Muchas son manejadas por exadictos y religiosos, pero en algunas de ellas golpean a los pacientes para fortalecerles la fuerza de voluntad o los encierran para no tratarles el síndrome de abstinencia que termina matándolos. Entonces se requiere personal calificado, infraestructura, instalaciones, para que tengan un tratamiento de calidad a unos precios asequibles. ¿Usted es partidario de la despenalización? Yo soy partidario de la descriminalización, que tiene que ver con que en lugar de poner policía detrás de los consumidores, pongamos médicos, psicólogos, psiquiatras y docentes preparados, porque es que hoy en día la prevención en los colegios muchas veces se hace con la idea de una cátedra. Inventémonos la cátedra de prevención. Entonces, la cátedra de prevención la asume el maestro que tiene la menor carga académica, que muchas veces es el profesor de educación física. Pero se requiere un componente en la universidad pedagógica de formación de docentes en prevención, para que cuando los colegios a través de su PEI, su proyecto educativo institucional, hagan prevención, tengan los docentes calificados para llevar a cabo estos programas de prevención. Senador, esta pregunta yo no sé si tiene que ver con su
programa y con su rendición de cuentas, pero yo nunca pierdo de perspectiva que estamos en un país católico. ¿Usted es católico? Sí, yo soy ¿Usted católico cree? y tengo ¿Reza? 2 hijos bautizados y me casé Ajá. por lo católico también. Ah, bueno, entonces voy a aprovechar para esta oportunidad que usted me da, yo también para echar un cuento. Y es que viene a Colombia la reliquia de Juan Pablo II el próximo 20 de enero, llega a la Catedral Primada, ahí va a estar la sangre de Juan Pablo II y vamos a utilizar su intercesión al cielo para que, por las víctimas, para que haya liberación de secuestrados, de civiles, de militares, de todas estas personas que llevan tantos años sufriendo. Pues yo creo Yo que lo va a invito. ser, allá estaré, y creo que es una ocasión histórica que va a revivir todo ese fervor que yo viví como niño cuando Juan Pablo II vino a Colombia a rezar y a orar por las víctimas de Armero. Y el libro de los 7 días blancos que editó Villegas, lo tengo, lo conservo en mi casa con todas las fotografías de recuerdo. ¿Cuántos años tenía usted? Yo creo que tenía unos 13 años cuando vino Juan Pablo. ¿Lo tuvo cerca? Salí a la calle a observarlo cuando pasaba en el papamóvil famoso y sí generaba una energía, proyectaba una energía muy poderosa y muy especial y creo que su reliquia pues va a permitir que los colombianos revivamos esa visita de Juan Pablo II y ojalá nos traiga como cuota inicial el cese de las lluvias en Colombia por los damnificados por el invierno. Y nos traiga muchas paz y muchas bendiciones. Felicitaciones por este ejercicio de cercanía con sus electores.